informes, por ahí jalaba siempre los parciales, la parte práctica final se salvaba y con eso podían pasar mi curso. Pero ahora con estos porcentajes reducidos, con mayor porcentaje a la evaluación práctica, a la exposición de investigación formativa que tienen peso ya, pues tutores a esforzarse mucho porque en el parcial muchos mueren, ¿ya? O ahí es donde se retira cierto grupo del curso, ¿no? Para no llevarlo, creo que por el tema de su, no sé, segunda vez, tercera vez, creo, ¿no? Entonces, mucho ojo, por favor, a estos porcentajes, para que lo tengan, porque ya lo tienen ahí ustedes, y luego no me presenten sorpresas, ¿ya? Con respecto a los exámenes parciales y finales, normalmente se van a dar, yo los, no sé, semana 8, semana 7, por ejemplo, ¿no? La semana 8 vengo yo con los exámenes ya corregidos, voy llamando para que me lo firmen y en ese momento verifican sus exámenes. Si me van a refutar alguna respuesta en la cual yo les he, no sé, pues valía 3 y les puse un punto, y sinceramente les puse un punto porque algo de los cachateces que me has hablado siquiera vale, y me vienes a reclamar, diciéndome, doctor, pero acá me parece, pues lo corrijo como tal, y luego no quiero sorpresas. ¿Ya? Así que si me van a reclamar algo dentro de las preguntas de un parcial, vengan con su fundamento, bien establecido, su base teórica, y veremos pues si yo quizás se me pasó algo, qué sé yo, ¿ya? Ahí tienen igual la teoría del S1, cuánto vale, el examen teórico parcial, miren, por eso digo, muchos mueren ahí, esta vez incluso va a ser, ¿cómo es el término? Ya no, normalmente teníamos la costumbre de hacer la pregunta y ustedes me desarrollaban, ahora hacer algo mixto, algunas alternativas, relacionar, por ahí también responder, ¿ya? Cuando yo en la teoría les diga, chicos, esto por ahí va a venir en parcial, avídense, imágenes, pues, ¿ya? Sí, ¿qué pasa? La exposición también de investigación formativa, por favor, cuando vayan a buscar su tema de exposición, para mí, creo yo, o sea, yo no voy a venir a pensar al frente y ni lean, y aparte mejor me lo mandan, pues, ¿no? Yo me pongo a leer de recogida, si yo entiendo. Ya, entonces ya somos, como les vuelvo a repetir, no, cuasi profesionales, así que por favor, tratemos de hacer una exposición correcta, pues buena, ¿ya? Y normalmente el examen final, algo que les quería mencionar, cuando tengamos evaluaciones prácticas como tal, digamos, ¿no? La evaluación práctica 1 llega hasta intubación, por ejemplo, ¿no? Si no me pudieron canalizar al paciente, yo doy tiempos, ¿no? Por ejemplo, tienen 10 minutos para peso, examen clínico y tricotomía y poner una vía. Llegan los 10 minutos, no sé, pues ya fallé acá, mala suerte. También a nosotros, los que estamos dedicados en el área, si bien tenemos, me puedo jactar de que tengo mucha experiencia para analizarlo, hago rápido y todo, hay días buenos y malos. Hay días en que termino llamando a mi practicante, a las doctoras que trabajan en mi clínica, para que ellas me ayuden a canalizar, porque no estoy necio ese día, no puedo. ¿Ya? Espero que no tengan esa tan mala suerte, ¿ya? Así que vayan viendo, entonces dentro de sus grupos, en esta primera semana van descubriendo, por así decirlo, quién tiene mayor habilidad para la canalización y elíjanlo pues a él para que... O sea, en esa parte sí les doy potestad. Ustedes se dividen. No sé, cuando llegue el examen práctico final, no sé, doctor, yo me encargo de la primera parte, yo me voy a encargar de la preparación de infusiones, yo me voy a encargar de la monitorización porque me domino muy bien todos los parámetros que tengo multiparámetros, valga la redundancia, ¿ya? Así que por favor ahí en ese aspecto ya se van viendo quién tiene mejor cualidad para hacer las cosas, ¿ya? En esa parte sí soy flexible, antes no era así. Antes era usted intubación, usted monitorización, usted tricotomía, canalización y usted recuperación, algo así. Quizás por la doctora era la que era más hábil en la vía y a la que yo escogí no es tan hábil. Entonces no quiero por ese lado, es que por ello yo jalé, ¿no? Ya ustedes se deciden y cada uno qué función va a cumplir, ¿ya? Ahí también lo tienen. Normalmente para la fisioterapia solamente, como ven, es un paciente por equipo, para la monitorización es un paciente por aula. Hay algunos que yo sí voy a hacer que son demostrativas, me van a ver a mí trabajar, hacer una tira completa, ¿ya? Y ese proceso quizás lo van a ir por ahí minimizando, ¿ya? Entonces acá lo tienen como tal. Bueno, siempre quiero o trato de mencionar, soy médico veterinario, salí en el año 2012, soy de la Universidad de las Peruanas, ¿ya? Vengo dedicado a la anestesia desde el año 2016.
16, o sea, más o menos tengo 10 años de experiencia metido en el sistema de anestesia, ¿ya? Independientemente de la anestesia de perros y gatos, también hago anestesia de animales no convencionales, ¿ya? Entonces, tengo mucha experiencia, creo yo, en esa área para tratar de compartirse las que ustedes están iniciando. Quizás por ahí despierte el chip de alguien para que sea un futuro anestesiólogo, ¿no? Le guste esta especialidad, que es muy bonita, ¿ya? Pero siempre he dicho, es una especialidad de pocos, porque o sea, si no estás acostumbrado a las emociones fuertes, mejor no te dediques a eso, ¿no? Somos dentro del rubro veterinario, creo, los que rozamos mucho con la mortalidad, vamos de la mano, por así decirlo. Y alguien que se dedica a no convencionales tiene una mortalidad mucho más alta. O sea, que yo les diga, yo soy el mejor anestesiólogo, no se me mueren, mentira, se mueren los pacientes también, ¿ya? Pero no por el mal manejo del veterinario, por el tema de equipos, es porque hay situaciones y situaciones, ¿no? O sea, ¿qué me vas a pedir ante, no sé, una hemometra que ya generó ruptura, tengo una sepsis, despegue hepático renal, perro comatoso, postrado? Eso es una 4 ya. Entonces, o sea, la cuestión que haces es el grado de gravedad del paciente, ¿ya? El ASA 5 es un perro, un animal prácticamente muerto, en una emergencia. Un ASA 4 es más o menos el panorama que les digo, esa piometra cerrada con un útero gigantesco y un después que se reventó y que todavía el propietario toma acción a los segundos días, para que me entiendan, ¿ya? Entonces, en esas situaciones, pues, o sea, vivimos de la mano con la mortalidad. Y en el caso de los no convencionales, son animales de verdad, cuando hablo de no convencionales o el que se dedica a eso, tiene que saber fisiología, biología, patología de roedores, y dentro de roedores, hámster, jergo, rata, ratón, dentro de los géneros ericidales, pues, los cerizos, los mustélidos, hurones, dentro de aves, muchos ustedes saben que hay un montón de géneros de aves, ¿no? Citácidos, columbiformes, paseriformes, y cada uno tiene una particular. No va a ser lo mismo que yo anestesie un guacamayo o anestesie un canario. Hay un montón de cosas totalmente ajenas, como tal. Para la ventaja de ustedes es que ustedes van a hacer solamente perrito y gatito. Bueno, perdón, perrito, gatito no, porque mis colegas que enseñan en Villa, bueno, tenemos un compendio, hemos llegado a que si quieren hacer algo en ese gato, pedimos descarte de leucemia sida, cardio, hemograma, bioquímica y bioanálisis. Entonces, no sé si hay el presupuesto para hacer eso y tener un gato para hacer anestesia de gato, bienvenido, pero ya saben lo mínimo que le voy a pedir si quieren manejar un gato. ¿Ya? Entonces, porque usted, entiendo que del grupo de ustedes salen los prequirúrgicos, ¿no? Se dividen, no sé cómo lo hacen, pero es un gasto semanal al que quiero llegar. ¿Ya? En mi universidad, por ejemplo en Cayetano, normalmente como tienen el laboratorio, mandamos las muestras, pues ya está. No les se les cobra nada. Pero cuando ya sale de su bolsillo, un descarte de leucemia así, hacerlo semanal, ¿no? Gastamos, ¿no? A eso quiero llegar. También hago de clínica, ya no hago clínica de perros, hace mucho que ya lo dejé, pero hago clínica de animales no convencionales. Ya, y ellos, por ejemplo, también anestesia cada día. Tienes un hámster, vas a, no sé, cortar uñitas, seda, por caso. Tienes un canario, vas a rebajar pico, uñas, seda. O sea, el que está metido en los no convencionales, quiera o no, tiene que meter, complementar siempre con el área de exóticos. ¿Ya? Las realidades, ahora sí hacen la mano a aquel que sí practica algo, se va a una clínica, tiene algún familiar, usted doctora. Las realidades que vamos a ver en clínicas son totalmente distintas, se van a dar cuenta cuando ya les toca hacer procesos internados, rotación de un mes, de 120 horas, lo hacen más adelante, ¿no? Se van a dar cuenta que van a la medida de que van practicando en distintos lugares, que es lo que yo recomiendo, lo ideal, vean realidades. Vamos a tener hoy en el año 2026 aquel que todavía anestesia con ketaxina, ¿no? Y que todo es ketaxina. Le meto como tiene atropina, con su compenso el corazón, ¿no? Pero también vamos a tener realidades de aquellos colegas, por ejemplo, que hacemos un protocolo correcto, lo más actualizado, sumamos ventilación mecánica, sumamos bloqueos regionales, o sea, hay distintos panoramas. Felizmente creo yo que el avance de tecnología hace que cada día haya mayores cantidad de clínicas que trabajen pues, con equipos modernos y que llamen a un anestesiólogo, que tengan un anestesiólogo como tal, ¿ya? Esa es una realidad que tienen que aprender a verla, pues, ¿no? Se justo hablaba en cirugía de cómo ha evolucionado, ¿no? Cuando a mí me enseñaban cirugía, nos mandaban estos paños blancos de yute para hacer como cama. Hoy en día que hagamos eso es recontra de calidad. ¿Y qué decir con aquellos que, por ejemplo, utilizaban paños amarillos en cirugía? Como gas,
¿No? Es una cosa... O yo me podría contar de que una vez fui a una clínica a hacer servicio rodante de anestesia y vi una tina con jeringas y agujas remojadas en agua con lejía para reutilizar. O sea, vean esa realidad a lo que quiero llegar, ¿no? Traten de no copiar los malos, o sea, copiar siempre los buenos. ¿Ya? Bueno, al término de esta sesión, lo ideal sería que entiendan un poco la importancia de la anestesiología veterinaria, así como el campo de acción donde se aplica y sus principales técnicas actuales en medicina veterinaria. Como les he hablado, soy un clínico también de animales no convencionales y ustedes se aplican bien. O sea, antes, cuando yo quizás salía de la universidad, era muy descabellado decir que puedes anestesiar, no sé, un conejo, no hace producción para que comer. Hoy en día la tercera especie es más criada, ¿no? Ya se hace paralelamente lo mismo que haces en un perro, tranquilamente, o un gato se puede traspolar todo en un conejo. Puede hacer ventilación, bloqueos, protocolos de TIVA, de anestesia inhalada. O sea, es tan amplio el avance que hoy en día se ha dado, ¿no? También las técnicas, por ejemplo, antes era muy complicado intubar un conejo. Hoy en día hay algunas cámaras, algunos equipos, algunas técnicas que me indican que ya puedo asegurar vía aérea, ¿no? Bueno, vamos a hablar algo de generalidades de anestesia, utilidad de anestesia veterinaria y RCP para pacientes anestesiados. Para anestesiados antes con una parada respiratoria. ¿Ya? ¿Qué es la anestesia para ustedes, doctores? Involúcrense, no se me duerman. El calor está 8 está fuerte, vamos. ¿Alguien se inmola o empieza a preguntar a alguien? A ver, doctora, para usted, ¿cuál es su criterio? Acá es poco equivocado, así que más o menos, ¿qué tienes en la verdad? ¿Podríamos hacer un procedimiento quirúrgico con un paciente consciente? ¿No? Entonces, consideramos que el grado de la anestesia es ese proceso en el cual tenemos que llevar primero al paciente a la inconsciencia y lo más importante, ¿consideran ustedes que ese paciente durante su manejo debería tener, en el intraquirúrgico se le llama nocicepción, al estímulo, a la injuria que generamos cuando agarras tu bisturí, cuando el traumatólogo mete su taladro, su cabo intramedular? ¿Ya? Entonces, por favor, cuando tengamos algún proceso más adelante, ustedes superen anestesia y les toque cirugía, para mi colega el doctor Ronnie, y no se ponga de colores el doctor Ronnie, no me van a decir, pues están haciendo una doctor, ¿a qué les duele? Y por eso se mueve. No, doctor, ahí no se secciona. ¿Ya? El dolor es algo solamente representado en un animal consciente. ¿Ya? Entonces, ya en la recuperación, que dice bicho que ya está en el esfinge, que está atento a su entorno, como tal, si vemos signos, ahí sí podría decir, hay signos de dolor, doctor, pupilas dilatadas, salivación, aullido de queja, como tal, hiperventilación, ¿ya? Entonces, por favor, ese es un punto que normalmente debemos dejar claro, ¿no? Y por favor, siempre en anestesia tratemos a los pacientes como nos gustaría que nos traten a nosotros, ¿ya? ¿Alguien acá ha pasado por sala de cirugía? ¿Alguna vez por X motivo? ¿Sí? ¿Nadie? Todos están nuevecitos. Ya, la otra igual que yo. Entonces, desde que me anestesiaron con una apendicitis que casi me revienta, fue un 28 de julio. Ya no había anestesiólogo, el anestesiólogo se había ido de parranda, ¿ya? Creo que desde ese fue un punto de quiebre para mí, para tratar de mejorar y ponerme los zapatos de los pacientes que manejo, ¿ya? Porque ese dolor que me hizo que me desmaye hasta 2 veces, mientras que esperábamos que venía el anestesiólogo en la clínica, no se lo decía pues a nadie, ¿no? O sea, por eso les digo, traten de tratar a sus pacientes como si fueran ustedes mismos. Por favor, con mucha delicadeza, con mucho humanismo, ¿ya? En el tema del despertar, tanto en la inducción, ¿no? Entonces nosotros siempre tratamos, doctores, de mejorar eso, ¿no? ¿Por qué si tengo la posibilidad de poder traer una mantita polar para poner encima de mi mesa y así mi paciente, al estar anestesiado, no sé, media hora, esté cómodo, pues, ¿no? Esté sobre una mesa fría? Pónganse ustedes en su lugar. Les gustaría estar en un lugar con poca luz tenue, una mesa fría, desnudo, porque así entras a sala de cirugía, como
tal, ¿no? Entonces uno está en una condición, por así decirlo, vulnerable, ¿ya? Entonces, ese punto, por favor, tengámoslo siempre presente. También, doctores, ya que hablé de la mantita, favorezcan ese aspecto, porque lamentablemente acá en científica todavía estamos en pro de la mejora continua, ¿no? Yo vengo molestando desde el año pasado que deberíamos invertir en mantas de aire forzado, que es el sistema de calefacción más eficiente que existe, ¿no? Las mantas estas térmicas pueden quemar a tus pacientes. Guantes de agua caliente, sopladoras son las principales generadores de complicaciones como tal. La manta de aire forzado, si ese perro de traumatología está en 38.3, 2 horas después del trauma, termina en 38.2. Para que vean la eficiencia y por qué es importante la temperatura. Porque si esta temperatura se me va abajo, ¿qué pasa con el metabolismo? ¿Se frena o se acelera del paciente? Vamos, fuerte y claro. A ver, ¿se acelera o frena? Su temperatura disminuye el metabolismo. Y si no hay metabolismo, ¿cómo saco el cuerpo mismo cómo saca las drogas de ese paciente? ¿Cómo las metaboliza? ¿Qué va a pasar con ese paciente? ¿Es un paciente que se va a recuperar mucho más rápido o mucho más lento? Más lento. Entonces, yo creo que ustedes no quieren que termine la clase, creo que 3 y tanto, y sigan con su perro ahí medio frío, estimulando, volteando, me mantengo pato 2 más rato. O sea, ¿no? Y también por el mismo paciente, pues, doctores, ¿no? O sea, hay algo que le llamo las famosas 3 H's: hipotermia, hipovolemia, hipotensión, ¿ya? Una es predisponente de la otra. Entonces ya tengo una H, ¿por qué voy a predisponer a una hipotensión? Si se suman 2 y sale la tercera, mi porcentaje de mortalidad me aumenta mucho, ¿ya? Entonces siempre hay que respetar. Por eso, ¿cómo corregimos una H tan simple? Teniendo un sistema eficiente. En este caso, doctores, ya bueno, no tenemos una manta de aire forzado, pero creo yo que por ahí todo el mundo puede tener por grupo, tratar de tener un par de mantas polares, como tal, para tanto la base o como para la recuperación, tratar de envolver a mi paciente, así hacer un sistema izquierdo dando temperatura. Como tal. Antes tenía un área de recuperación, justamente, pero aquel paciente que por ahí había una complicación, un encargado de su grupo pasaba y se quedaba ahí hasta que esté totalmente recuperado para que pueda salir. No puedo tolerar, doctores, y porque me van a llamar a mí la atención, el hecho de que ustedes terminen la clase, no, todavía me lo llevo, ya lo recupero, y el perro está todo volteado, cargado, o sea, será para que a mí me den un memorando. Entonces, tratar de, en la medida de lo posible, evitar eso, ¿ya? Cada paciente en anestesia es totalmente distinto. No podemos decir, ya todos los perros jóvenes hasta uno, mira que te ligo, ¿no? Vamos a empezar a probar protocolos, vamos a ver la necesidad dependiendo de cada paciente, ¿no? Pueden ser mismo peso, misma edad, pero aquí yo tengo uno que tuvo cruce, no sé, un faldero neto, ese que llega y está temblando, salivando, las pupilas dilatadas, suelta glándulas, a diferencia de ese perro que viene tranquilo, lo amarro ahí y se queda sentadito. O sea, la anestesia de este va a ser totalmente distinta a este perrito que es un poquito más de temperamento dócil. ¿Por qué? Porque en ese la droga van a pegar y van a pegar muy bien, como tal, a diferencia del ansioso. Quizás en el ansioso, nervioso, que por ahí la doctora se peleó, lo sometió para poder ponerlo de día y ya liberó catecolaminas a más no poder. Eso me obliga a, por ejemplo, utilizar drogas que me supriman la catecolamina, que más adelante hablaremos de eso, como los alfas agonistas, ¿ya? Y que quizás tenga que aumentar un poco la dosis, porque no le va a pegar. Lo que le pongo 3 miligramos acá no va a ser lo mismo que ponga 3 allá. Eso es lo que vamos a comparar en mesas, por ejemplo, ¿ya? Porque le va a tocar pacientes justamente así, ¿no? Para conseguir lo que hablamos de anestesia efectiva, normalmente tenemos estos 5 pilares. Antes eran 3, ¿ya? Hace 2 años más o menos cambiaron los conceptos como tal en anestesiología y hoy en día tenemos 5 pilares. O sea, el protocolo, doctores, que vayan a utilizar tiene que necesariamente cubrir estos 5 puntos, ¿ya? Si no, no podemos hacer una anestesia efectiva para un proceso quirúrgico como tal. Pongo el ejemplo, entra el traumatólogo, va a resolucionar no sé, una fractura de fémur, encima ya tiene, no sé, 7 días por ahí, ¿no? Tengo un engarrotamiento de los músculos, quiere hacer la osteosíntesis el traumatólogo,
¿Necesitará o no miorelajación o relajación muscular? O sea, para ver cómo creen que va a ser más fácil, ¿no? Tener un bicho suavecito, mantequilla, donde acopla, listo, piensen ya. Pongo los dedos, mi placa bloqueada, pongo perros y nos vamos. O aquel que esté, no sé, dándole 45 minutos para, espérate, dice un ratito que el músculo se da un rato hasta que podamos hacer la operación. ¿No? Entonces, ¿y qué pasa? O sea, bueno, qué bueno es el anestesiólogo que le facilita el trabajo al trauma, no es eso. Son 45 minutos, por ejemplo, la anestesia sumada. O sea, lo que yo quiero llegar es que mientras se haga un proceso en el menor tiempo posible, sin arriesgar el tema de hacerlo bien, como tal, va a ser beneficioso. Anestesias que pasen de 1 hora 20, ya 1 hora y media, ya sabemos que empiezan las complicaciones. Y si no tengo una experiencia, no tengo un buen manejo como tal de un intraquirúrgico y monitorización, pues fuimos. Vas a sacar ese perro hipotenso, va a demorarse un montón en recuperarse, la voy a tener súper complicada. ¿Para qué? Ya, entonces, la relajación muscular es un objetivo que necesitamos como tal. Ahí veremos más adelante que va a haber drogas, por ejemplo, que generan cierta tetanización del paciente, porque rígidos, duros. Entonces, no es conveniente, por ejemplo, para trauma, quizás utilizar un protocolo donde involucre esa droga. Ya vamos viendo esas cositas. Es lógico, es más de lógico la inconsciencia o disociación y amnesia del paciente. O sea, aquel que entra a sala nunca debería recordar el proceso quirúrgico que han hecho en él, ¿no? No deberías escuchar las desfachateces que hablan los cirujanos cuando se hace un proceso, no deberías acordar de nada. Es lo eficiente para tu perro. Por eso es que aquellos que hacen protocolos, pues, bueno, de nuevo, volviendo a nuestro amigo que taxi, ese perro luego su VH quiere llegar, obviamente recordó la tabla, arranca de la clínica, porque lo relaciona con algo negativo. No, porque justo ese taxi está jalando el pedículo ovárico, no hay nada, analgesia ahí. Está jalando el pedículo ovárico, el perro se muere más que taxi. Un vuelo más. O con el uso del gas, ¿no? Del halogenado. Que siempre dice, no, el halogenado es lo mejor, se queda, sí, se va a quedar quieto el perro, pero está sintiendo todo distinto lo que estás haciendo. Ya, ahí venía cuando a Perú llegó esta técnica moderna de los halogenados, de la anestesia inhalatoria, por eso hasta incluso hay un meme, ¿no? Si se mueve, aumenta tu dial. Si está muy profundo, disminuye tu dial, ¿no? O tu porcentaje de halogenado que utilizabas. Entonces, es importante esto, la inconsciencia. La protección neurovegetativa, lógico, yo no debo sobredosificar a mi paciente, no debo intoxicar a mi paciente. Si tengo una infusión de remifentanilo a 0,2 microgramos kilo, ¿por qué le tendría que poner a 0,4? Generando hipotensión, apnea, por ahí complicaciones como un tórax lechoso, que es una característica típica de este opioide. ¿Para qué? Si con 0,2 consigo la analgesia deseada. Quizás también a eso sumo analgesia multimodal, la premedicación efectiva, un bloqueo como tal, entonces disminuye incluso mi dosis de opioides. Hoy en día existe algo que se llama anestesia libre de opioides. ¿La puedo hacer? Sí, se puede hacer, sin salvaguardar la nocicepción de mi paciente. ¿Qué involucra o quién entra ahí? ¿Quién es el artista del show? Los bloqueos de opioides. Están de moda. Que ustedes están condenados a aprenderlos, ¿no? Condenados a saber si te van a meter a anestesia, a saber algo de crisis, algo de ecografía, para poder ubicar el nervio, agarrar la agujita, llegar a la periferia y destilar el analgésico en la zona. Así uno puede, o sea, una técnica que no es tan moderna, que viene del año 70, es la epidural, ¿no? Por eso se pueden hacer cesáreas efectivas en mujeres, ¿verdad? Porque casi todas entran con epidural, no sé, casi todo, en realidad, en medicina humana. Era una técnica de bloqueo que ha sido la madre de las técnicas modernas, ¿no? Hoy en día tenemos, pues, doctores, bloqueos de todos los índices para todo. Quiero hacer una analgesia, quiero, por ejemplo, no sé, hacer un OVH, tenemos el famoso bloqueo cuadrado lumbar y los Tablor, y así no uso ningún opioide. Quiero, no sé, hacer una exeresis de cabeza de fémur, sacar la cabeza de fémur, el traumatólogo, un gin tonic y listo. Manejo con un poquito de gas, una infusión de un hipnótico propofol y ese perro, corto el propo, corto el gas, y está bloqueado con bupivacaína que me dura 12 horas de analgesia, ¿cómo se va a levantar ese? Se va a levantar bonito, cómodo, ¿verdad? Entonces son cosas que debemos ir viendo. Analgesia, ya les he hablado de los bloqueos, de los opioides como tal. La sedación y tranquilización es un punto importante. Si en algún momento tienen algún paciente, ustedes doctores, que lamentablemente por sometimiento intenta se mueve demasiado, sean moscas.
agarren, premediquen, sea tranquilito como una vida, ¿no? Es una forma. Pero también tengo aquellos pacientes que y canalizan ustedes y lo sean. Particularmente a mí no me gusta premedicar intramuscular. Ni gusto. Quizás ustedes conozcan por ahí más adelante al doctor William Alex, Francisco, Brian Rivas, nosotros son los que hacemos anestesia como tal y vean que él utiliza todo el protocolo. Está bien, tienen que aprender de cada uno. Ustedes como alumnos necesito que sean como una esponjita. Jalo lo bueno de aquí, lo bueno de aquí, lo bueno de aquí y creo mi propio equipo. ¿Ya? Es lo ideal de ustedes. Entonces que quede claro estos puntos, por favor. No se puede hacer anestesia si no cumplo eso mediante mi protocolo que haya yo deseado utilizar. ¿Ya? Estamos involucrados en todo, porque tenemos que sedar, por ejemplo, a ese chihuahua que encima tiene ya un grado de displasia de cadera, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que han ya llevado cases, ¿verdad? Placa, rayos X, ¿no? Normalmente para los procesos de toma una placa radiológica donde quiero hacer descarte de displasia de cadera, yo necesito poner o extender los miembros de mi paciente hacia caudal y hacer un movimiento rotatorio que muchas veces genera incomodidad o dolor en el paciente y no se puede hacer en un paciente despierto, más si ya tiene un problema de displasia de cadera, ya para que puedan medir los ángulos. Eso lo va a enseñar el doctor de rayos X, ya, o de imagen lógica. Pero por eso es que normalmente se damos al paciente para tener unas tomas óptimas. Yo, por ejemplo, en los no convencionales, desde la rata, el ratón, el hámster, el conejo, bueno, con hay algunas técnicas que se pueden dominar, ¿no? Pero todo tiene que ir anestesiado. Tengo yo en mi sala, por ejemplo, ya un equipo rodante pequeño para poder hacer procesos en la misma área de rayos X. Se da ahí mismo, tomamos, quitamos gas, levantamos el paciente. Entonces, eso nos permite un manejo poco como tal, ¿no? Porque a ver, dile al duelo que se quiere extendido, no lo va a hacer nunca, pues, ¿no? Pues tal. Un guacamayo, ya ok, lo domino con una contención física, estilo, pero ese tipo tranquilamente me agarra un dedo, un guacamayo, me parte la balanza, me fractura, ¿ya? Entonces por esos motivos es que estamos involucrados como tal. No vamos a otro panorama muy común. Soy el dueño de un centro campestre, tengo por ahí unos venados cola blanca. Nielsen, ven por favor, porque vamos a sacarlo de este ambiente para llevarlo allá. Vamos a hacer el chequeo general. ¿Tú crees que el venado te va a dejar tomar muestra yugular, por ahí limar pezuñas, tomar, no sé, su chequeo más? Imposible. Ahí es donde vienen, pues, ¿no? Las técnicas de sedación que estás con dardo, con cerbatana, o si tienes un rifle de presión, la puedes utilizar, ¿no? Otro panorama donde normalmente también nos llaman, no sé. Hace poco, por ejemplo, fui acá a Lima. Ustedes todos son Lima Norte, ¿no? Caraballo. De acá en Lima Norte al menos. Lima Norte, ¿ya? Torreblanca, Caraballo es una zona bien alejada. Ahí crían ráquices, avestruces, ¿ya? Y donde fuimos justamente a hacer, transportarlos, porque son animales muy potentes. Entonces tenían que meterlo a la minivan, que entraban 2 por minivan. Había que sedar esos niños. Había que estar ahí controlando la posible golpe de calor, fue en verano. Entonces, otro motivo por el cual nos involucran, ¿no? Animales ferales, no sé, donde también el anestesiólogo quizás tenga un protocolo idóneo que con un salvatazo lo cedo y lo puedo transportar, ¿ya? Para toma de muestras, tengo un hamstercito, voy a tomar muestras de la vena incisival. A ver, ¿se va a quedar quieto? Voy a canalizar cola, oxigia de cola de una rata, ¿se va a quedar quieto? No, pues. El conejo sí te deja la oreja felizmente, ¿no? Erizo igual, se hace una bola, ¿cómo lo vamos a darle solución a ese problema? ¿Verdad? Una bola llena de púas. Y así, un mustélido, a ver, somételo fuerte o prueba la mordida de uno de ellos, ¿no? Es un animal con mucha potencia. Sabemos que según la OMS es un estado de insensibilidad frente a estímulos somosensoriales o bisensoriales, ¿no? Inducido de forma farmacológica irreversible. Lo ideal es que dentro de mi protocolo, si yo tengo alguna complicación, debería saber solucionarla como tal. Complicación me refiero a los protocolos que yo voy a utilizar, ¿no? Utilización alfa, genera bradicardia, marcada. Por ahí, si se suma con un hipnótico como el propofol, apnea posiblemente segura. Igual tengo que bolsear a mi paciente. Se me genera la complicación, ya terminó el doctor, no respira por sí solo, no es tan espontáneo. Es momento de sacar ese alfa de ahí. No tiene reversor, pero se va rápido. Entonces, al sacar el alfa, conseguimos superficialización y un paciente un poco más joven, ¿ya? Otro punto importante son
son los juguetitos que lamentablemente como anestesiólogos necesitamos adquirir, ¿no? Quizás cuando eres un junior empiezas con lo más básico, pero luego cuando ya te vas metiendo en la anestesia te das cuenta una bomba más, un ecógrafo de mano, una bomba de jeringa, adquiere un capnógrafo, un detector de apnea que da un pitido cada vez que el bicho respira, como tal, un mejor multiparámetro, te voy evolucionando, doctor. Cuando yo recién me metí en la área de anestesia también no había esto boom de crecimiento de los tipos de máquinas de anestesia inhalatoria, todo era más primitiva como tal, ¿no? Y como me digo, no tenía multiparámetro, o sí lo tenía pero era un equipo chino, el 80C de Convec, esto lo venden en TEM, ni de presión de saturación de oxígeno y ni de presión arterial, nada más. No tenía temperatura. ¿Qué hacía? Estaba con mi termómetro metido de forma rectal en el paciente. Luego me conseguí un hidrómetro, eso que utilizan para las vacunas para medir la temperatura, como con sondita, ese era mi sonda. Le ponía un dedo de guante, lo aseguraba con cinta y así podía medir temperatura. Ya tenía saturación, temperatura y presión arterial. Más adelante por ahí conseguí un detector de apnea, ¿ya? Y luego de eso te pude comprar un multiparámetro con todos los parámetros como tal, menos capnografía, que hoy en día nadie hace anestesia sin capnografía, por ejemplo. Porque en esa época era un equipo caro, un capnógrafo costaba $1,600, ¿no? Yo recién estaba en Pininos, trabajaba para Philips, entonces la cosa económica no me daba. Pero poco a poco te vas llenando de equipitos y formando. A la larga entiendes de que si manejas una gran gama de equipos, te facilita la vida, te hace más cómodo el proceso, ¿no? Se pudo, por ejemplo, la Malacatas tenía cierta mortalidad, bueno, pues sí, cierta mortalidad en las OVH, ¿ya? Pero mi mortalidad siempre suscitaba por la hipotermia del paciente. Tuve que lamentablemente ajustarme y comprarme mi manta de reposa. Después de eso, y mejorando la técnica quirúrgica como tal, una OVH de rato la hacemos en 15-20 minutos y le damos una recuperación confortable, rápida, como tal, sin sacrificar la hipotermia, que era lo que me complicaba mucho la vida. Mientras más chiquito, más rápido esté frío, para que me entiendan, ¿ya? Bueno, ahí por ejemplo tenemos una sala que todo el mundo desea, ¿no? En el cual tenemos pues multiparámetros como tal. Este es una Watt 35, tiene doble vaporizador que es sulfurano y isoflurano, tiene doble dial de no solamente oxígeno, aire ambiental y óxido nitroso, que son ya niveles más altos de anestesia, pero más o menos te explico, ¿no? O sea, acá tienes una Toyota Ford $35,000, $40,000, cuesta esta Watt 35, ¿no? Un multiparámetro bien caro, pero ya vamos viendo que es una sala deseada, ¿no? Para un manejo. ¿Y qué hablamos si por ejemplo nos metemos a los equipos? Necesitamos un sistema de riel para poder transportarlo con polera, necesitamos un área de recuperación totalmente acolchonada para que cuando se levanten, un animal de 600 kilos, se da contra se puede lesionar, ¿ya? Entonces, cada proceso que hagamos necesita lamentablemente equipos, ¿no? Lo que se dedican a equinos, su máquina de anestesia es una cosa gigante, el balón, ellos no bolsean como nosotros así, bolsean así, porque la bolsa de reservorio es más o menos de 8 a 10 litros, para que me entiendan, ¿no? Y si me voy a los no convencionales, existe un equipo que se llama Paraca neonatal de 50 ml. Eso lo haces así para bolsear tu ratita. ¿Me entiendes cómo cambia el panorama? Pero antes, no sé, si alguien llevaba algo de quinos, antes hacían, y es algo que hoy en día es descabellado pensar, hacían castraciones con equinos sedados, bloqueado intertesticular y amarrado. Y ese bicho, si el bloqueo no pegaba muy bien, sentía que le estaban sacando los testículos, ¿no? Pero como está amarrado y está sedado por ahí, hacía cierto movimiento nada más, ¿no? Hoy en día no, hoy en día para una castración de un animal, no sé, un corazón de carrera que cuesta plata, tranquilamente va a pagar por un servicio de anestesia. No van a arriesgar a ese paciente, pues es un bicho de alto valor genético, ¿no? O, por ejemplo, cuando hay un sombreadero, el cual que es muy amigo mío, José Antonio Otero, el sombreadero del Huayco, como tal se dedica a la reproducción de aves rapaces. Cuando tienen que hacer el chequeo general de tarpía, ya que lo hace cualquiera, no, llama a un anestesiólogo y dicen por favor ven. Yo tenía realmente la oportunidad de que trabajo con él y que le he anestesiado bichos muy raros, ¿no? Como tal, donde ya estaba así corriéndose las uñas arenales, y yo cómo estaba. Si él como propietario, imagínense la responsabilidad que uno asume, ¿no? Tomar un fondo que vale $40,000, porque es un sombreadero, pues él vende para afuera, no vende nada acá, pero todo se vende para afuera. Entonces son animales raros, ¿no? Y ahí está la responsabilidad que comen las uñas, en el camino vas pensando qué protocolo va a ser el mejor. Por eso les vuelvo a decir, aquel que se quiera dedicar a anestesia, me tiene
tienen que gustar las emociones fuertes, estar ahí al borde del peligro, por así decirlo, ¿no? Debemos aprender principios en la anestesia veterinaria, ¿ya? En la anestesiología es un área médica de mucha complejidad que integra diversos campos. Ahí sí, pues chicos, yo les sugiero vayan al artificio, fármaco, como tal, necesitan saber muy bien su farmacocinética y farmacodinámica de las drogas que utilizamos nosotros en la anestesia. Porque si yo no entiendo el mecanismo de cómo ingresa y cómo sale, trabajan ciegas, ¿ya? La parte clínica diagnóstica, yo siempre he dicho, uno no puede agarrar y decir, terminar nuevecito en la universidad y decir, puede ser anestesiólogo. No puede, lamentablemente no es así. Ya, yo antes de meterme en anestesia he hecho 4 años de guardias, he hecho casi 2-3 años de clínica, que trabajaba para alguien. Entonces, eso me ayuda a entender pues, los pacientes que manejo como tal, ¿no? Agarré mucha experiencia en perro y gato, y cuando me quise meter a la anestesia fue mucho más fácil para mí. Entender, pues no, que si es un paciente, por ejemplo, con biometra cerrada, tengo que entender cuál es el estado fisiopatológico de ese paciente, ¿no? Qué compromisos tengo yo ahí en ese paciente, como lo típico, el despegue hepático renal. Las biometras, no sé si lo sepan, cuando se resolucionan quirúrgicamente, es muy raro que ese paciente fallezca intraoperatorio. Tienen el porcentaje tan alto de hasta un 25-30% en el post. Ahí se muere, realmente, justamente por los despegues hepático renal. Hay un ligamento que está muy pegadito a tu riñón, si hay una sepsis, bacterias de irrigación, y por eso se genera esas complicaciones. Es un paciente que no está tomando agua, que viene deshidratado, descompensado, o sea, hay una suma de factores que generan pues, estos cambios fisiopatológicos a nivel de los órganos principales, ¿no? Por fisiología, por ejemplo, doctores, ¿cuáles son los órganos ante una complicación que el cuerpo va a priorizar en irrigación, por ejemplo? ¿El qué? Cerebro. ¿Otro? Hígado, corazón, falta uno. Entonces tenemos que saber eso. Tenemos que saber eso sí o sí, doctores, porque si no nos complicamos. Toda información por parte del propietario, la anamnesis que uno realiza en su paciente, es sumamente importante. El anestesiólogo juzga al bicho desde que entra, ¿ya? La actitud como entra, la forma, el estado de alerta, el carácter del paciente. Y si yo no he hecho clínica en perros y gatos y me viene pues un chihuahua y yo como anestesiólogo le voy a decir, sí, hemograma bioquímica, por ahí una placa de tóxico, no es suficiente. Mentira, porque un chihuahua tiene predisposición ¿a qué? ¿A problemas? Cardíacos. Es el típico bicho con hipertrofia o con una dilatada marcada, ¿no? Entonces necesito yo saber eso, ¿no? Si tengo alguna raza, como ejemplo, como un peruano sin pelo, si yo estoy metido en la anestesia y leí algo, sé que por ejemplo los disociativos como la ketamina no es un fármaco que yo voy a utilizar en ellos. Me puede generar algo que se llama hipertermia maligna, debido a que no tienen pelo y porque tienen un sistema periférico mucho más elevado en temperatura. Entonces, yo no sé eso, le meto su dosis de ketamina 5 miligramos y de ahí viene la hipertermia maligna. No sé si lo sepa, pero la hipertermia maligna no tiene marcha atrás. O sea, si se da, en bolsa o en caja lo vamos a llevar al crematorio. Ustedes decidan. Así que mucho cuidado, necesitamos saber al menos las predisposiciones de ciertas razas. Por ahí tienen los nórdicos, ¿no? O estas razas como el whip, el galgo, estos perros de carretera tienen particularidad para la anestesia. No es un bicho que cualquiera lo va, no es un bicho que cualquier clínico podría manejarlo, ¿no? En anestesia necesitas caballero de alguien con experiencia en el manejo de estas especies. Ese perro en estado fisiológico de descanso tiene una frecuencia cardíaca de 40, 35 latidos minuto. Pero cuando va a hacer carrera, ese corazón o sea, cuando ponen el conejo, ponen el trapo y ponen corretear, la constante fisiológica pues se eleva a lo extremo, ¿me entiendes? Entonces, si tengo un perro que tiene una frecuencia cardíaca baja, que puede entrar a y encima son algo tranquilo, ¿ya? Entonces, cuando te va a llegar a la clínica, te va a dar con 45, 50 latidos, ¿no? Y le meto un alfa que baja la presión, baja la frecuencia cardíaca, ¿va a ser idóneo utilizar un alfa en esos perros? Pensarlo, quizá la compense con la ketamina, que más bien al contrario eleva y hago un equilibrio. Pero si no es eso, y le meto solamente un alfa, midazolam, relajo paramuscular, o sea, aparte de que tengo ya bradicardia, tengo una hipoventilación. La hemodinamia de ese paciente va a estar alterado, ¿no? Si tengo una frecuencia cardíaca demasiado baja. Vamos chicos, piensen, hablen. Acá están para pensar, ¿eh? La anestesia es así.
¿Qué va a pasar con ese corazoncito que late menos? ¿Qué pasa con la precarga? Lleva oficio. Eso sí no me van a decir, no, todavía no llevo oficio. ¿Qué pasa con la precarga? Exacto, disminuye. Entonces, la eyección de ese corazón es más lenta, ¿verdad? O el volumen como tal de eyección es mínimo. Entonces, te va a alcanzar para perfundir de manera correcta lo que me acaban de hablar, corazón, hígado, riñón. ¿Y qué pasa con la periferia? O sea, ¿me entienden? ¿No? La complicación que se puede generar. Es por eso que vuelvo a decir que necesitamos saber un poquito, volver a repasar fisio, fármaco, parto para poder entender y ponerme al día con el doctor y seguirme la línea, porque ahorita estamos hablando de cosas básicas. Por ahí van a darse cuenta que empiezan a volar. Dice, por favor, a leer. Vamos a tener aquí, digamos, dos cosas, ¿no? Una cosa es protocolo y otra cosa son estrategias anestésicas como tal. Un protocolo es un modelo preestablecido, que muchas veces hablan, o sea, cuando alguien lleva un curso de postgrado, por ejemplo, de anestesia, uno de los primeros que dicen es que cada paciente debe tener un protocolo totalmente individual. No, porque todos voy a tener 10 schnauzer, a los 10 voy a utilizar lo mismo. No, ya le dije en un inicio que cada bicho tiene ciertas particularidades como tal, ¿no? Los protocolos son rígidos, casi siempre no los mueven, pues no, sin variación, son específicos, son inflexibles. Lo contrario cuando yo hago una anestesia basada en estrategias como tal, conjunto de técnicas abordables, diseñables, flexibles, son únicas, individuales y complejas. ¿Ya? Entonces, por favor, no se habla, doctor, acá tengo mi protocolo. ¿Qué van a decir? Por favor, acá tengo mi estrategia anestésica. Revísela para ver si le da luz verde y podemos anestesiar a ese paciente. ¿Ya? No se habla de protocolo, por favor. Y ahí, ¿cómo funciona la anestesia? Es importante entender el proceso de respuesta neurológica y endocrina a los estímulos dolorosos, la sensación en este caso, si es que es dentro de un intra, y mecanismos provocados por el procedimiento en sí, y conocer los efectos provocados por la intoxicación que puede generar los fármacos anestésicos. Lo que les decía, si tengo un alfa, yo sé que un alfa deprime, genera bradicardia, me genera algo de hipoventilación. Si tengo, por ejemplo, un fármaco muy disociativo como la ketamina, sé que me genera esa rigidez como tal, sé que me aumenta la frecuencia cardíaca, sé que no choca con la parte respiratoria o el impacto a nivel respiratorio es casi mínimo, nulo, como tal. Si voy a utilizar una benzodiazepina como el midazolam, como, no sé, el diazepam, tengo que entender que le gusta mucho generar relajación de los músculos pectorales. Entonces, ¿qué va a pasar con esa ventilación? Ese perro ya no, sino porque no tiene fuerza, a nivel de contracción muscular no se da por la relajación de la droga. Tengo que entender eso. Tengo que entender que a un gato jamás lo voy a premedicar con midazolam solo. Si no se va a poner un gato, no sé, feral, va a terminar arañando a todos, subiendo, botando las cosas, así como en los videos que deben haber visto. Eso pasa normalmente cuando no entiendo eso y premedico solo, se me ocurre meterle una benzodiazepina a un felino, ¿no? De que sí se usa, sí, podemos hablar más adelante de que sí hay protocolos, estrategias anestésicas en algunos pacientes donde utilizo midazolam como tal, pero tiene su truco, su manejo, claro, previo. Normalmente a mí me gusta mezclarla con una droga que a nivel de colocación, a nivel plasmático, sea más rápida que el midazolam, los alfa, por ejemplo. Cuando uno mezcla, por ejemplo, ¿no? Un alfa, una benzodiazepina como el midazolam y un disociativo como la ketamina. ¿Quiénes van a posicionar primero? El alfa. Seda, genera, como ya les he hablado, que me genera la sedación. Cuando el midazolam llega a la zona de acción, cumple mi efecto de sedación, porque en el humano, por ejemplo, es una droga muy utilizada, ¿no? Para sedar a los pacientes, ¿ya? Y ya no hace su efecto rebote. Porque si tú pones solo midazolam y ese gato se excita por algún tema, bulla, movimiento del Kenneth, es donde ¡pum! Se genera el efecto de rebote. En vez de sedarse, ¿qué pasa? Se excita. Y ahí es donde ven lo que han visto ustedes en esto, pues, ¿no? En internet o en las redes sociales, ¿ya? Entonces, es importante entender eso. Es importante entender, por ejemplo, no hablando de benzodiazepinas, ya, sino en este caso, hablando de una droga que también antes se usaba muchísimo, que todo el mundo la usa para Navidad, para que tu perro, según ellos, esté tranquilo. ¿A qué droga me refiero? Nombre comercial.
La cepromacina, que es una fenotiazina, ¿verdad? Dentro del grupo de la fenotiazina, la más utilizada en animales menores, lo acaban de decir ustedes, es la cepromacina, ¿ya? Que es un fármaco que en realidad lo único que hace es disocia, también se ha dicho, estará todo tonto, con pupilas dilatadas, algo de cortando salivación, no sé, pero está sintiendo todo el efecto de los cueros. Ya por eso que hoy en día tenemos técnicas modernas, ¿no? Utilizamos medicina alternativa, flores de Bach, lavanda y bla 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 que hay, sumado que ahí sí entramos nosotros con los gabapentinoides, gabapentina. Ahí sí consigo el efecto donde disocio del ambiente a ese paciente y no tiene pues estímulo externo. Para mí una de las mejores combinaciones es GABA con medicina alternativa. Estas flores de Bach, todas esas cosas que utilizan, ¿ya? Que no es mi área. Pero esa es una combinación muy buena, segura, para tu paciente cánido, félido. ¿Ya? ¿Cuándo se maneja la GABA? 10 a 15. Cada 12 horas algunos, yo cuando uso 15 cada 24. Y me va bien, sumado más otro me va mejor. Por ahí discuto a veces con mis doctoras de la clínica que no cada 12, doctor. Pero bueno, a mí me funciona así, pues, ¿no? La literatura si usted la lee dice cada 12 o cada 24. A mí me funciona cada 12 a 15. ¿Ya? Entonces hay que tener presente todas esas cositas, por favor. El uso de los opioides también, que da felizmente ya la disponibilidad de opioides que tienen ustedes en la actualidad. Bueno, pues ustedes sí pueden conseguir Remin, Nalbu, buprenorfina, fentanilo, metadona, y tenemos también la naloxona que son antagonistas. O sea, ya la conseguimos, antes no. Antes si tenías una intoxicación por opioides, pucha, harto suero, que empieza a metabolizar y pesarte, pues, ¿no? A tu santo preferido, ¿no? Porque era muy lenta, ¿no? Tenemos entendido que el efecto de estas drogas es muy amplio en tiempos, como tal, ¿ya? Digamos, una morfina, sabemos que puede durar 10, 12, hasta 16 horas, ¿no? Dependiendo de los idiosincrasias de cada paciente, ¿ya? Hasta aquí estamos bien, nos estamos siguiendo. La farmacología es una de las ciencias madres de la anestesia, por consiguiente es sumamente importante saber estos conceptos que les decía, ¿no? La farmacocinética es el estudio de todos los caminos que recorre el fármaco dentro del cuerpo hasta llegar a su punto de acción, tal su punto diario. Y la farmacodinámica que estudia los mecanismos de acción de los fármacos. ¿Ya? Entonces estos dos conceptos hay que tenerlos bien claros para posteriormente poder entender pues, por qué el propofol en perras obesas demora tanto, hace que las perras demoren en salir del cuadro de la recuperación, ¿no? O entender, por ejemplo, que un paciente deshidratado no va a ser un paciente muy idóneo para pensar en la sustitución continua con propofol, ¿ya? Lo necesito. O entender de que quizás a algunos pacientes mejor me va la inhalada que una necesidad totalmente endovenosa con propofol, ¿ya? Porque nosotros ahora, bueno, vamos adelantando un poquito, pero tenemos dos técnicas, una que es PIVA y la otra que se llama PIVA. PIVA totalmente endovenosa, PIVA parcialmente endovenosa. Ahora incluso Medicina Humana ya le cambió el nombre. Se me ha ido ahorita el nombre, es un medio raro, lo han colocado a justamente ese manejo de infusiones de drogas con anestesia inhalada. Ya ha cambiado la nomenclatura, ya no se le dice PIVA como tal. Ya la siguiente semana, o si me acuerdo, ahora se me digo. Es importante saber las competencias farmacológicas y tipos de fármacos como tal, ¿ya? Ahí es, por ejemplo, algo que siempre me falla, que yo renegaba y me ponía de colores en la parte práctica cuando venían con su estrategia anestésica. Doctora, acá está, a ver, tu sedación ya, ok, acá. Vas a sedar con butorfanol, pero me dices que vas a hacer una infusión con fentanilo, por ejemplo. Ambos son opioides. Uno es un agonista parcial. Entonces, si tú estás sedando con butorfanol, que es un opioide, tu objetivo de sedar con esta droga, lo he dicho, es sedar al paciente. Y tu objetivo de utilizar fentanilo en el intraoperatorio, ¿para qué creen que sea? Para qué son los opioides. ¿Para controlar qué? Vamos, piensen. ¿Por qué te ponen o te hacen una infusión de fentanilo cuando te van a abrir la panza? No se dice dolor, se dice sección intraquirúrgica. Pero si te digo que el butorfanol es un agonista parcial, lo que va a hacer es
parcialmente desplazar moléculas del fentanilo. Entonces, ¿qué va a pasar con el efecto analgésico de la droga? ¿Va a ser total o no? No, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar entonces en turista quirúrgico cuando justo el cirujano tire el vehículo válido? Vamos a tener superficialización de ese paciente. Y si es muy marcada la asociación, hasta un despertar intraquirúrgico, que es algo que nadie quiere, ¿no? Que tengas un perro que se mueve ahí, mientras tienes el útero ahí a la mano, sí, esto es algo descabellado, ¿no, doctores? Entonces es importante saber eso. Pero yo entiendo de que si voy a utilizar butorfanol, narcofina, buprenorfina en una premedicación como tal, pues ya no voy a tener que poder utilizar fentanilo o remifentanilo en infusión continua. Optaré pues por un bloqueo porque ya no hay función de esa técnica. A eso es lo que yo me refiero con las competencias farmacológicas. ¿Ya, doctores? Si tengo un agente hipnótico como el propofol y tengo otro agente hipnótico como el halogenado, sería descabellado pensar en abrir el vial de oxígeno, de halogenado y así seguir haciendo una infusión de propofol. Se puede, pero si tengo dos hipnóticos, en ese caso, por ejemplo, van a generar sinergia, potencialización. ¿Y qué va a pasar con ese paciente? ¿Lo voy a tener mucho más profundo o más superficial? Profundo. Y si estamos hablando de un depresor cardiorrespiratorio como es el propofol y encima un hipnótico que a veces, según el porcentaje, puede generarme apnea, complicación. Hay que saber eso, para que justamente no metamos la pata y no generemos mayor mortalidad. ¿Ya? Anatomía. Hay que conocer, bueno, en el caso de ustedes, como manejan perrito y gatito, cefálica, safena, yugular, lingual, marginal de la oreja, coxígena, cual también podría ser, ¿ya? Van a ser mis accesos venosos que yo podría utilizar para poder, en este caso, generar la anestesia en mi paciente. Pero quiero hacer, no sé, medición de presión arterial invasiva. Necesito arteria, tengo que saber anatómicamente cuáles son los puntos donde puedo coger una arteria como tal para poder canalizarla y conectarla a mi multiparámetro y tener una medición en tiempo real de la presión arterial invasiva, se llama invasiva. Lo que ustedes miden en su manguito, alguna vez a la abuelita le han visto que le ponen su manguito y tal, es una presión arterial no invasiva. ¿Ya? Lamentablemente acá en científica llegamos solamente a medición de presión arterial no invasiva. La invasiva necesita un kit que se adapta al multiparámetro que cuesta más o menos 180 soles y no es de utilizar. Pero cuando lo he propuesto, me dicen no. ¿Ya? Entonces llegan hasta eso. Porque también hay que valgan verdades, necesitamos, o de ustedes yo necesito un nivel de anestesia con bases bien establecidas, básicas pero bien establecidas. ¿Ya? Bueno, de esto también ya lo hablaremos más adelante, de lo que es olor, lo que es neuroreceptores, si es importante esto. Volvamos de nuevo a sumar, dividir, hablar de porcentajes y aprender de ello, ¿no? Más o menos la rutina les va a hacer a ustedes, doctores, que cuando terminen el ciclo sepan que el propofol viene al 2%, al 1%, que la ketamina viene al 10%, que la dexmedetomidina viene al 0,5%, ¿no? Entonces vamos a ir viendo porcentajes para saber, ok, si estoy hablando que la ketamina viene al 10%, está diciendo que 100 miligramos por ml es su concentración de droga. ¿No? Esas cosas hay que saber porque cuando hagamos conversiones como técnicas para agarrar una infusión continua, no sé, el peso del paciente por la dosis de la concentración por el tiempo. Una fórmula muy sencilla, pero la van a tener que repetir, o sea, esas metas se le llevan a la cabeza porque lo vamos a hacer así. Y la rutina le va a hacer, sinceramente, acordarse, así que no se está aumentando por ese lado, ¿ya? Pero es rutina, no se queden con semana a semana. Lean algo, pues, vean algo, hay un montón. Ustedes tienen la ventaja de que tienen la predisposición de información todita a la mano. Yo, por ejemplo, no. Yo tenía que rogarle a un anestesiólogo para seguirlo. Si él decía, yo tengo una anestesia a las 12 en San Martín, yo vivo en Caraballo. Iba pues a las 12 de la noche a su clínica y estaba paradito esperando, ¿no? Por ahí rogaba para que me preste su libro porque él había hecho su especialidad en Argentina. Préstame una copia y poder actualizar. Ustedes no, pues ustedes tienen un montón de información, hay empresas hoy en día que venden libros actuales, pero no hay excusa para ustedes, quieren ir, ¿ya? Utilidad de la anestesia. Bueno, ahí Guido tiene un montón de fotos bonitas en las áreas donde normalmente rozábamos, ¿no?
Somos importantes, es la única especialidad médica que puede trabajar por todos los campos de la clínica. Eso es algo, a los que soy amigo de todos, por así decirlo, ¿no? Rozo con el oncólogo, el traumatólogo, no sé, el que hace terapia alternativa, rozo con el clínico, rozo con los que hacen neurocirugía, rozo con los que hacen la tomografía. O sea, lamentablemente me veo con todos y soy amigo de todos, del que hace endoscopía, del que hace cirugía laparoscópica. Porque es así, ¿no? Y aquí tenemos un gran panorama, ¿no? De situaciones donde, por ejemplo, ha tomado fotos Fiorella, ¿no? Para cirugía de blancos, traumas, cesáreas, un gatito, resonancias, tomografía. O sea, estamos en todas, por así decirlo, ¿no? Tenemos un gran campo de acción. Lamentablemente somos un mal necesario todavía, por así decirlo, ¿no? Necesitan de nosotros. Meter a un gato, a un perro, a hacer un tap despierto consciente es netamente imposible, ¿verdad? Por eso es que necesitan de nosotros en esos campos. O manejar, no sé, pues, animales que pueden ser potencialmente peligrosos para el humano, ¿no? Los grandes felinos, los grandes megavertebrados, como tal, ¿no? Es alucinante tener un león planchado ahí y estar poniendo la mano por su miembro, ¿no? Midiendo el colmillo y tocarlo así de ese grado de integración. Son experiencias de verdad bien bonitas, ¿no? Que me van a quedar, por así decirlo, ¿no? Y así, como en vez de tener una tremenda vertigo sometida porque pueden montar anestesiado, es así, no hay que estar sometiendo para que tenga una buena campo de ventilación o poder hacer especies únicas, ¿no? Considero, bueno, no he conocido a alguien hasta ahorita aquí en Perú que haya anestesiado como tal una algarabía, es mucho rarísimo, ¿no? Ahí en su criadero que dio la oportunidad, posiblemente no vuelva a anestesiar una de ellas. O sea, esas experiencias bonitas las sacas, por ejemplo, de este especialista. También están las negativas, ¿no? Aquellas donde normalmente entras con todo el ímpetu de querer salir de manera exitosa o tratar de salvaguardar esa vida, pero hay cosas que se nos escapan de la mano, ¿no? También nos sentimos mal, no sé, cuando tengo alguna mortalidad y un paciente trato en el camino, en el carro, de pensar qué pude haber hecho mejor para tratar de no llegar a la mortalidad, ¿no? Tienen que tener presente todos que en el cuadro de mortalidad se atribuye, según literatura, que hasta en un 45% es error humano. ¿Ya? Entonces, más o menos, siempre es algo que por ahí podemos haber fallado. Somos humanos, nos equivocamos. Yo me equivoco también. ¿Ya? Bueno, ya les había hablado tanto con el campo doméstico como silvestre, ¿no? Todas las cosas que podemos hacer, ¿no? Técnicas de anestesia veterinaria, ya creo que les había hablado de esto. Las más empleadas en anestesia veterinaria van a ser la neuroleptoanalgesia, ¿ya? O MPA, me van a con premedicación como tal, ya donde normalmente involucra pues la suma de fármacos. Si hablan de analgesia, el opioide está metido ahí, ¿no? Uno de los que es analgesia. Y la neurolepto puede ir por disociativo, por alfa, como tal, esa combinación de drogas para que me entiendan. Pero casi siempre una MPA, en la gran mayoría de veces, como decía, optamos por la utilización de benzodiazepinas, disociativos, alfas y opioides, ¿ya? Tenemos pues anestesia disociativa, que ya es algo que ustedes simplemente lo ven en la práctica, porque esto ya no se aplica en la clínica de perros y gatos, no es algo que no aplicamos. Cuando hablamos de anestesia disociativa, nuestro buen amigo ketamina es el que está metido ahí, donde normalmente en la práctica les hago o colocamos pues una dosis alta, porque la anestesia disociativa es así, de que quizás tengamos una dosis de 20, 30 miligramos kilo, que hoy en día para un proceso está totalmente descabellado. Acá lo vemos por parte práctica para que usted lo conozca, ¿ya? Tenemos anestesia general intravenosa, aquella donde no se utilizan halogenados, donde todo va en infusiones continuas, con estas bombitas, ya sea una bomba de infusión, una bomba de jeringa. No sé si alguien aquí las conoce, las ha visto. ¿Sí? ¿Usted, doctora? Genial. Sabiendo que la bomba, en realidad no se dice bomba de jeringa, ya se llama bomba de perfusión. Y la cuadrada donde va tu equipo de nocida, tu suero o tu colutrol, bomba de infusión. ¿Ya? Por favor, hay que tener ya metiendo esos conceptos a la cabeza. ¿Ya? Perfusión cuando es jeringa, infusión cuando es conectada con un colutrol o tu suero con tu equipo de nocida. ¿Ya? Sabiendo que, por ejemplo, la bomba de perfusión es una bomba con un algoritmo más específico, y al tener un algoritmo más específico es muchísimo más exacta.
¿Ya? O sea, si esa bomba yo la programo y quiero pasar, no sé, 5 ml en una hora, realmente va a pasar en 5 en una hora. La de infusión, más o menos calcula, pero tiene un margen de más o menos. En especies grandes, como los perros, por ejemplo, ese rango o ese algoritmo de una bomba de infusión que tiene algunos ml más, algunos 0.0 ml menos, no va a repercutir, pero si voy a hacer anestesia de una rata, hacer anestesia de un huroncito de 500 gramos de una hembra, entonces ahí sí las de jeringa o la de perfusión van a ser las idóneas, ¿no? Las que realmente me van a pasar los volúmenes que yo quiero. De ahí tenemos anestesia general inhalatoria, que esto no tiene nada de analgesia. Un agente inhalado lo único que produce es hipnosis, que ese bicho se quede quieto, no se mueva para nada, ¿ya? A la merced del anestesiólogo, pero sí va a sentir toda la nocicepción de un intrativo. Por eso que normalmente nunca vas a manejar un inhalado junto con un inhalado solo para poder hacer un noviazgo. Descabellado, no se puede, ¿ya? Tendríamos el multiparámetro gritándonos, no sé, frecuencia cardíaca, presión alta, hiperventilación, se podría despertar incluso si la nocicepción es muy alta. Tenemos la anestesia locorregional, eso está muy genial, doctores, porque es una técnica que hoy en día estamos aplicando mucho. Ya lo estoy yo lo extrapolo hace un año y medio mucho en conejos, algo también en mustélidos o hurones, algo todavía en ratas por ahí por el tema del tamaño del calibre de la aguja. Ya, o sea, las agujas de neuroestimulación o las agujas que se utilizan para el bloqueo locorregional como un ecógrafo todavía son groseras. Todavía no inventan una Tobii, no sé, 26, ¿no? La hoja Tobii es la que utilizan en mujeres para las cesáreas, para hacer un epidural, por ejemplo, ¿no? No llega, pero acá pero solo tenemos 18G, nada más. Me encantaría tener una 26G de Tobii para poder hacer un epidural de una rata, de un conejito, sería alucinante, ¿no? ¿Qué extrapolo? Utilizo las agujas habituales que ustedes conocen de su jeringa, pero tiene muchas complicaciones, porque tiene un bisel cortante, que puede tocar de una madre, no solamente romper ligamento amarillo, sino llegar y generar una epidural alta. Si pasa una epidural alta, también en bolsa o en caja, porque deprimimos el cerebro, pues, ¿ya? Muerte cerebral, ¿ya? Pero la anestesia locorregional como tal, en perros y gatos está de verdad muy bonito. Hay que capacitarse, ¿ya? Felizmente hay mucha disposición de información también. Y ya hay colegas acá que dan cursos, peruanos que dan cursos sobre eso y que dominan muy bien el área, ¿no? Uno de los doctores que le da mucho a la anestesia locorregional es el doctor William Bocanegra. Ya, si por ahí quieren seguirlo en las redes, búsquenlo, él hace servicios y de él aprenden en sus videos de cómo se hace un bloqueo para que puedan seguirme en la línea que les estoy hablando, ¿no? Yo no posteo muchas cosas en mis redes, no tengo el tiempo para estar haciendo eso, pero William sí viene a su servicio rodante con alguien que le maneja el marketing, que es ligado a todo, pues. Entonces, agréguenlo por ahí, búsquenlo en las redes sociales y gánense con todo lo que se puede hacer. Y hoy en día también algo moderno es esto, la terapia multimodal del paciente. La combinación de la anestesia locorregional, de las infusiones anestésicas, de una buena premedicación como tal, de incluso infiltraciones en la zona de corte, toda la zona de eso se llama analgesia multimodal. ¿Ya? La neuroleptoanalgesia o MPA es una de las técnicas más empleadas actualmente con el fin de ser usada para la medicación preanestésica, sedar a mi paciente. ¿Cuál es la finalidad más importante de sedar a mi paciente? ¿Para qué lo cedo? Para preparar asegurar la vía permeable para dejar un manejo eficiente en este, porque como está como una mantequilla, yo lo puedo golpear, lo puedo afeitar. Por ejemplo, aquí una técnica de MPA. Ya hicieron MPA, que me imagino que están profundizando un poquito con propofol. Quizás van a hacer un curataje de esta herida que puede haber fracasado, quizás están proyectando para hacer un purgaje rotatorio, ¿no? Pero a eso quiero llegar, que la MPA me sirve para eso. Les había contado la historia de las avestruces. Sin una MPA, ¿cómo no meto a la minivana a estas dos? Para poder transportarla al otra área. También habíamos hablado que es una técnica que se emplea para la preparación del paciente, ya lo acabamos de decir por ahí, por qué. Y esta comprende el uso de sedantes y un analgésico como el opioide, ¿no? Como tal. El más utilizado en sedantes, los alfas.
También, cuando yo hacía, ¿saben cómo hacíamos el curso de cirugía cuando yo era estudiante? Era ketamina, midazolam. Así me decía mi profesora, se mueve, otro bolo, calcula su dosis, otro bolo. Se mueve, otro bolo. O te decía, más o menos, ¿cuánto te duró el bolo? Más o menos tengo un tiempo de 7 minutos, doctor. Ya, cada 7 minutos. Hoy en día, como te digo, esto es algo descabellado, porque sabemos que cuando uno hace esto de colocar bolos, el nivel plasmático basal, coloco un bolo y en la cronología del tiempo, pero lo idóneo es esto, tener un nivel plasmático homogéneo, ¿ya? Pero yo coloco mi primer bolo, llego al efecto deseado. Lógico que para que ese bicho en 7 minutos se me empiece a superficializar es porque esto empieza a decaer, ¿verdad? Otro bolo. Ya pasé la ventana terapéutica. Empieza a decaer. Otro bolo. Ya pasé demasiado la ventana terapéutica. Empieza a decaer un cuarto bolo. ¿Ya? Eso es algo descabellado, porque si paso los niveles basales, empiezo primero, por ejemplo, de esos 5 puntos que le hablé en un inicio. Aquí hay intoxicación neurovegetativa. 2, es una sobredosis total, intoxicación que me va a costar luego sacar eso del cuerpo. A diferencia que cuando yo tengo una infusión continua, no sé, de remifentanilo, le doy correr, si este es el nivel basal, no hablemos de remifentanilo, pongo un bolo de carga que va a llegar a nivel plasmático y luego le doy correr a mi jeringa. ¿Mi jeringa qué va a hacer? Esto. Va a aportar la droga en un nivel plasmático que yo he programado que no pase el nivel basal. Y así tengo pues una verdadera, eso es una verdadera química, ¿no? Una verdadera anestesia como tal endovenosa, donde normalmente tengo controlado el nivel basal de la droga que estoy utilizando, a diferencia del bolo. Por eso es que ya hoy en día nadie hace eso, bueno, que ustedes me tienen anestesia, nadie hace eso de meterse, de estar haciendo bolos, está mal, ya lo estoy demostrando el porqué. ¿Ya? Además de ello, nos permite realizar también procedimientos cortos como sutura, curataje, rayos X, sonda binaria, colocación de una sonda esofágica. Creo que aquel que por ahí ha visto algo, está metido algo en la clínica de perros y gatos, los looks de los gatos es algo como que el pan de cada día, por ejemplo, en las emergencias, ¿no? Antes me llegaban gatos obstruidos y a ustedes les van a llegar y a las siguientes generaciones de veterinarios también posiblemente les va a llegar, ¿ya? Entonces, ahí por ejemplo hay técnicas como hacer un bloqueo del nervio pudendo, poner una vía, asegurar, poner un cacho de propofol, una dosis de propofol mínima, te permite relajación, lidocaína en la zona del pene, tranquilamente sondeas y tengo una mejor eficacia. Entonces, ahí por ejemplo pongo un ejemplo en el cual un procedimiento corto, antagonizo el alfa y ese bicho está despierto. O confío en que el propofol se metabolice bien rápido y se levanta rapidito. ¿Ya? A lo que se hacía antes, pues no, ante esos cuadros que hacían, Ketaxil. ¿Ya? Y encima no había yombina para antagonizar la silacina. Entonces ese bicho estaba sondeado, está bien, solucionaste la injuria post, pero acabas de generar una injuria intrarrenal, pues, porque la droga que acabas de meter, si ese bicho está alterado con el sistema renal, no lo va a metabolizar rápido. ¿Ya? Ya habíamos hablado de la técnica de inmovilización, de la anestesia disociada con la ketamina, que les había dicho, para tener un nivel alto, hoy en día no es muy aplicable. Tenemos la anestesia totalmente endovenosa. Acá a ustedes les estoy presentando bombas de jeringa, por ejemplo. Ya tenemos ahí algunas bombas de jeringa de la marca Medrana, como tal, que me permiten justo estar pasando propofol como hipnótico y aquí en esta jeringa totalmente transparente debe ir seguro, porque tomando. Nos ofrece una vía de acceso intravenoso, tanto para la administración de fármacos anestésicos, así como para fármacos de emergencia. Permite manejar mejor la manera de la bulimia. Claro, porque puedo aportar también hidratación de esa forma. Si la paro la infusión también, estos niveles empiezan a decaer. ¿Ya? Técnicas modernas como TIVA nos permite un manejo del plano anestésico más eficiente. La anestesia general inhalatoria también es
ya les he dicho que tiene que ir siempre sumado como tal, como opioide, que no puede ir solo. También sirve para hacer un mejor manejo de la ventilación del paciente, porque como el halogenado va con oxígeno como tal, aportamos oxigenación en mi paciente, pero a la vez también el halogenado que me genera la hipnosis, ¿ya? La recuperación es mucho más rápida, es verdad, no corta el dial, como tal, se corta la transmisión del halogenado, el 97% se metaboliza en pulmón, solamente un 3% está en hígado. Entonces cuando el bicho respira oxígeno, metaboliza y rapidito se le va. ¿Cuál es lo malo? Porque todo tiene un bonito y algo en contra. El despertar con halogenados solos genera un despertar eufórico errático. Se levanta así, ¿pero qué pasó? No, se mueve, inquieto, y es algo que no deseamos. Ya hablaremos de recuperación anestésica, que no es lo que deseamos. ¿Ya? Sí, hay técnicas, claro, cuando uno ya va aprendiendo, más adelante lo van a hacer, ¿no? Si ya veo que empieza a hiperventilar, veo que mi frecuencia cardíaca aumenta, mi presión se regulariza o empieza a aumentar, es momento de probar un relajante muscular, una microdosis, una dosis mínima de midazolam, para que ahí empiece a despertar, no se levanta. O propofol, si veo la situación, rápido propofol, porque si haces una de trauma con halogenado, te va a convenir que ese perro se levante así con la azul. Definitivamente no puede fracasar esa cirugía, por culpa tuya, no por el traumatólogo. ¿Ya? Y lo que les hablaba de anestesia locorregional, tienes una epidural, tienen aquí esta de bloqueo del gin tonic, por ejemplo, con ecógrafo guiado, ¿ya? O tienen también neuroestimulación. ¿Ya? Porque también existe una técnica, normalmente este es tu perro, le pongo el positivo, perdón, el negativo y me agujo al positivo. Y acá está mi equipo. Y empiezo a llegar al nervio femoral, por ejemplo, y cuando estoy cerca de la periferia, tengo el frío. Ah, ya estoy. Y empiezo a destilar la droga, y por ende la insensibilización ya no es, ya está bloqueada, puedo trabajar. Ya, esa es la otra técnica. Ya no la aplicamos, la de esta acá, la del neurocontrol, acá está un neuroestimulador. ¿Ya? Porque casi todos tienen ecógrafo, porque es más bonito poner y ver bonito ahí mi nervio, veo cómo mi aguja llega y me puedo tranquilamente medir mi, ¿ya? Y habíamos hablado de terapia multimodal, también les he dicho, de la utilización de la premedicación con analgésicos, la de los bloqueos, la de las infusiones, o las infusiones continuas posteriores en un postoperatorio, los famosos FLK, que es muy común en perros cigarros, o sea, una infusión continua en dosis muy mínimas para que simplemente me aporte analgesia, la ketamina, la lidocaína y el fentanilo. ¿Ya? El RCP en pacientes también, eso es algo que en algún momento todo el mundo suscita una posible parada cardiorrespiratoria y hay que saber cuáles son los protocolos a seguir ante ello. ¿Ya? Para esto hay una práctica, normalmente donde se les enseña con los pacientes a hacer lo que la doctora está haciendo, ¿no? No sé, ya sea con técnicas de música o con el cerebro cortando la intención es que eso lo vamos a practicar en la parte práctica, con los modelos biológicos. Ahí ustedes más o menos deben manejar el tema de la intubación, del aseguramiento, pero netamente esto se va a dividir en 3 puntos, doctores. ¿Ya? La reversión de drogas, el aseguramiento de la vía aérea y su manejo cardíaco. La contracción que ustedes van a realizar. ¿Ya? Es una técnica que normalmente involucra cambio de, o mejor dicho, cada uno cumple una función y tiene que tenerla establecida. Su grupo tiene que tenerla establecida. Digamos, ustedes 5 son un grupo. Si suscita un parado cardiorrespiratorio, la doctora es el encargado del masaje cardíaco. Usted, doctor, de calcular las drogas o tenerlas ya listas para poder pasar. Usted, doctor, va a asegurar vía aérea. Quizás la doctora empieza a pulsear. El otro doctor puede ir poniendo pulso femoral y viendo si recuperamos pulso con el manejo de oxígeno, con la reversión de las drogas y con la droga de emergencia, ¿no? Atropina, adrenalina, qué sé yo. ¿Ya? Ahí sí nos olvidamos de ser lento, no, ahí hay que ser así. Si no, se me va. Así de simple. Los segundos que involucran, y cuando tú estás solo, a mí me ha tocado a veces que estoy con el traumatólogo, me ha sucedido un paro cardiorrespiratorio, el traumatólogo vuelve a su área como su campo, se empieza a aguante, ya ni él empieza y yo estoy calculando mis drogas, con una voy calculando y con otra voy bolseando. Porque a veces no tenemos un asistente, ¿no? Pero si no fuera a veces por la ayuda del cirujano, el traumatólogo, cuando me ha sucedido esta cosa, pues ese bicho no salía. O sea, si yo solo le ponía a masajear, calcular y bolsear, es imposible, no tengo nada más. Pero, o sea, le cuento de experiencias que en algún momento me han pasado. Ese fue un perrito y sí, lo logramos acá. Yo ya he tenido una de un gato que justo terminando
una cirugía de fémur. Yo quiero asumir que fue un estímulo vagal, ¿ya? Porque el bicho ya iba a desintubar, ya quería jalar lengua, tenía que desintubar. Pero me dice, doctor, hay que tomar placa para ver cómo quedó la S. Bajamos, tomamos placa, quiero desintubar, lo pongo en la mesa, me doy un giro en no sé qué cosa y cuando lo veo al otro veo pupila dilatada, cianótico, frecuencia cardíaca excesiva. Me había tirado, a ese bicho lo he estado clínicamente muerto casi, no sé, un minuto, sinceramente. Me demoré quizás 3-4 minutos en conseguir la volcanografía, en que ese corazón me abandone y media hora para dejarlo algo estable. Ese bicho se quedó internado, me acuerdo, 3 días. Luego se vino, por todo este problema, se vino una injuria hepática renal. Al final salió, pero le costó lo que yo todo hice y 3 días de manejo del internista. Ya, vean a esas situaciones, ¿no? Nunca pregunté a profesores de afuera que tengo las posibles causas, expliqué el protocolo, el manejo y todo. No había una conclusión como tal. Yo terminé pensando que un estímulo vagal generó esa depresión así, marcada, ¿no? Lo que les decía, asignar roles dentro de su grupo, chicos, ¿ya? Las compresiones, el manejo, la utilización de drogas y todo eso, ¿ya? También creo que me falta algo, lo completaré porque creo que son ahora, ¿ya? Para poder dejar pasar el doctor. Nos quedamos aquí en la velocidad 5. Perdón.